Curso bíblico, adelante, buenas noches. Curso bíblico, quiero que anoten una primera respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué espero de este curso bíblico? Por favor, vayan anotando su respuesta. ¿Qué espero de este curso bíblico? Señoritas, buenas noches. ¿Alguien de ustedes tendrá una hoja o una lapicera que me pueda prestar, por favor? No, yo tengo. ¿Para nuestra compañera? Sí, gracias. ¿Trae la lapicera o le facilito una? Aquí tiene. Ya le ¿No me facilita? Sí, ya está. Entonces, primero, esa respuesta a su pregunta, contéstenla. ¿Qué es lo que esperan de este curso? Es decir, ¿a qué vienen? ¿Cuál creen ustedes que sea la finalidad? ¿A ustedes para qué les va a servir? Seguramente ya platicamos algo la semana el día que nos reunimos, especialmente ahora que iniciamos formalmente contestar esa pregunta y de esa manera comenzar a sondear con dos respuestas una vez terminadas que puedan compartir. Repito, ¿qué es lo que esperan de este curso bíblico? ¿Alguien que ya haya terminado y guste compartir? Buenas noches, bienvenido. Sí, adelante. Con voz fuerte. Espero tener más conocimientos de la Biblia para poder ser mejor católica y mejor persona. Excelente respuesta, muchísimas gracias. De acuerdo, eso es lo que vamos a estar verificando y sobre todo en la siguiente diapositiva, porque vamos a definir de qué es un curso bíblico. No me interesa lo académico, me interesa la conversión. Y la conversión ocurre precisamente cuando alguien conoce. Y entonces en ese conocimiento, lejos que sea académico, esperemos de este curso en la finalidad, primero, lo que acaba de mencionar, para ser mejores personas, que nazca del fruto del conocimiento de Dios. Muchísimas gracias. Una segunda respuesta para poder continuar. Sí, adelante. Mejorar en la enseñanza de la palabra de Dios, acercarme más a Él. Gracias. Seguramente, no solo como catequista, sino como persona, a sus familiares, primero nutriéndose, la famosa frase que hemos escuchado: nadie da lo que no tiene. Entonces, adquiriendo en primer lugar el conocimiento. Muy bien. Ahora, fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación. Van a leer la frase cada quien en silencio, la voy a repetir y por supuesto ustedes van a escribir lo que entienden de esa frase, es decir, es la definición que vamos a dar sobre nuestro curso bíblico, la finalidad, a qué nos compromete, a qué es lo que significa ese acercamiento, de tal manera que nos vaya ayudando a todos. La frase es la siguiente. Válgame Dios, ese teléfono se está volviendo loco. No se fue al carnaval. Ya sé, pero no conozco el número, no sé quién sea. Bueno, les presento la frase. Si gustan anotarla, de hecho me gustaría, para que la pudieran guardar en sus mentes y sus corazones. Por supuesto que desde ahí podemos hablar mucho de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es el autor? ¿Qué quiere ese autor? ¿Qué pretende con nosotros?
de eso que tú leas, otras 2 respuestas, diferentes participaciones. Y este curso, así lo vamos a estar haciendo, es un curso dinámico con participaciones limitadas, de 2 en 2 nos vamos para seguirlo aprovechando y a la vez seguir compartiendo. La palabra de Dios es como una carta de amor que Él mismo te la envía personalmente para que lo conozcas, lo ames y trates de establecer con Él un diálogo de amor. Dos participaciones, adelante. Yo espero comprender y entender la voluntad de mi Padre Dios. Perfecto. Muy buena respuesta. Sí, segunda Que no participación. se ama lo que no se conoce. Si Excelente. yo no lo conozco, yo no lo puedo amar, no lo puedo transmitir, no puedo tenerle esa confianza, no puedo dialogar con él. Y entonces, fíjese ahí mismo, ¿cómo voy a tratar esa carta de un ser tan importante? ¿Cómo voy a tratar esa carta? ¿Voy a llegar y hacer esto? ¿Cómo voy a tratar esa carta? Ya desde ahí con elementos exteriores. Con mucho cuidado, porque estamos ante el ser amado. Entonces, que no se nos olvide eso. Fíjense quién es el autor. La palabra de Dios es como una carta de amor. Son escritos. Entonces, todas las Sagradas Escrituras, 73 libros vamos a ver, algunas, estas Sagradas Escrituras, juntan 2 libros, pueden ser 72 en unas versiones, como la latinoamericana, o 73, ya que separan el libro de Nehemías y Esdras. Vamos a verificar esa, pero es la única diferencia, siguen siendo Sagradas Escrituras católicas aprobadas. ¿Y cómo vamos a saberlo que son aprobadas? En las primeras hojas hay un sello, revísenlo exactamente, ese sello, esta parte de aquí nos va a ayudar a identificar, a diferencia de la Reina Valera, eso no fue, a diferencia de otras, de otros escritos, hay que mencionarlo así, porque también merecen su respeto. Y pues también, fíjense que aparte me llamaba la atención porque en muchas ocasiones, casi siempre, y también es válida la respuesta, es que cuando les pregunto ¿por qué quieres estudiar las escrituras? Es que me quiero defender de los aleluyas que vienen y me preguntan a mi casa. Entonces, les digo, el concepto es apologético, pero volvemos a lo mismo, o sea, es una carta de amor, no es una espada para andar defendiéndote, ¿no? Entonces, ya exactamente, en consecuencia, alguien que conoce, mira, hermano, con claridad, te invitamos a platicar, quieres platicar, como no, vamos a llegar a un punto de encuentro, si no, no perdemos el tiempo. Y ya, no hay necesidad tampoco de ser grosero, ni mucho menos, por supuesto que no. Entonces, fíjense bien, entonces, como aquí las Sagradas Escrituras, los 73 libros tan variados, y el mismo autor sigue siendo el principal autor, Dios. Dios, no estoy diciendo Dios Padre, Dios Hijo, María Purísima, Dios Espíritu Santo. Estamos diciendo Dios como ser trinitario, Dios completo, Dios único. Entonces, que él mismo te la envía personalmente para que lo conozcas, lo ames y trates de establecer con Él un diálogo importante. Trates de establecer con Él un diálogo de amor. Ahora bien, nuestra agenda es la siguiente. Pretendemos terminar el día de hoy con toda esta agenda, es decir, noticias generales. Es algo que ya se supone, pero vale más repasarlo. Y como ya lo hemos analizado en otro, entonces tampoco un maestro muy atinado en el seminario nos decía, no hay que dar las cosas por supuestas.
siempre hay que verificar que todo esté en orden, todo esté correcto. Entonces, número 1, nuestra agenda. ¿Quién le da lectura? ¿Alguien? A estos. Ajá, agenda. A la agenda. Número 1, ¿qué es la Biblia? 2, ¿cómo se maneja la Biblia? ¿Cómo se encuentra un libro en la Biblia? ¿Cómo encontrar el capítulo y el versículo? ¿Cómo leer las citas bíblicas? ¿Cómo escribir una cita? ¿Qué partes tiene la Biblia? División según los temas. Explicación del título o nombre de cada libro. Nombres dados a la Biblia. Perfecto. Iniciamos. ¿Qué es la Biblia? A esta pregunta, Ya le quitó, ¿verdad? adelante. De todas maneras, todo este material se los voy a dar en el grupo de WhatsApp. Tomen nota importante, todo se lo voy a dar, pero sí es importante que también puedan notar o rescatar algo. ¿Quién me ayuda a leer? Preguntas generales en cuanto al ¿Quién me sondeo. agrega al WhatsApp? Sí, al final vamos a hacer esa recabación de datos. Adelante. ¿Quién? Sí, fuerte, por favor. ¿Qué es la Biblia? A esta pregunta se puede responder de muchas maneras. He aquí algunas respuestas que sabe dar la gente. Es un libro sagrado, sea por su contenido, que habla de la ley de Dios, sea por su origen, puesto que el mismo Dios es el autor principal. Ok, muy bien. Siguiente. ¿Alguien más que me ayude? Es el libro de la palabra de Dios dirigido a los hombres para enseñarles el camino de la salvación. ¿Alguien más? Es el libro de las experiencias del pueblo de Dios. Finalmente, ¿alguien más? Es el libro de la ley de Dios. Ok, de acuerdísimo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la correcta? Todas. ¿Seguras? Yo creo que es la segunda. La segunda, ¿por qué La segunda. Es el libro de la palabra de Dios. Dirigido a los hombres para enseñarles el camino de la salvación. Sí, la segunda. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Yo pienso que es la última. Yo también digo que es la última. Es el libro de la ley de Dios. ¿Seguras? ¿Seguros? Yo digo que la segunda. Yo también digo que es la Me quedo en la segunda. Se queda en la segunda. Perfecto. La respuesta correcta es todas. Fíjense. Una vez más, a ver, al darme la lectura, la Biblia es... Otras muchas respuestas o definiciones se pueden dar de la Biblia para que puedas darte cuenta de lo grande y hermoso que es ese libro. Esto, recálquenmelo. Para que puedas darte cuenta de lo grande y hermoso y amplio que es este libro, constituido por 73 otros volúmenes. Entonces, pero, adelante, sigue leyendo. Pero preferimos que te quedes con la definición que hemos tomado del Concilio Vaticano II y Ay, perdón. Error de dedo. Perdón. y abarca estas tres notas. Entonces, ¿cuál vamos a escribir? Por eso les decía, la respuesta correcta son todas. Estructuradas, la Biblia es, según el Concilio Vaticano II, un conjunto de libros escritos por inspiración del Espíritu Santo y como tales han sido confiados a la Iglesia. Por eso las cuatro respuestas anteriores eran todas. Obviamente, más adelante de nuestro curso, quizá la próxima sesión, vamos a ver vamos a explicar conjunto de libros, qué significa inspiración y por qué están confiados a la Iglesia. Es decir, Padre Octavio, no hubo más libros, más de los 73 que conforman las Sagradas Escrituras. Así es, hubo incluso más evangelios. Efectivamente, no nos confundamos, evangelio solo uno. Autores, en este caso nosotros conocemos 4 evangelistas, 4 versiones, repito, un solo evangelio, por mencionar un ejemplo, un solo evangelio, 4 versiones, 4 evangelistas.
¿Fueron los únicos? No. Está, por ejemplo, el Evangelio de Judas. ¿Por qué no entra, Padre? Porque no encaja en esta definición. Característica del libro para entrar en el canon de los 73, esta palabra es clave: el Espíritu Santo. ¿Queda claro? Sí. Y así podemos mencionar muchos otros libros. Padre, a mí me han hablado que el del Evangelio de María Magdalena. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Por qué no entra en el conjunto? Porque no es de inspiración del Espíritu Santo. Entonces, Padre, ¿cómo nos damos cuenta que es de inspiración del Espíritu Santo? Fíjense bien, nos damos cuenta que es inspiración del Espíritu Santo porque desde el libro del Génesis, primero, hasta el Apocalipsis, hay conexiones, hay relación. Y entonces, mientras unos fueron compuestos en el año mucho antes de Jesucristo, siguen teniendo relación. Por eso nos damos cuenta, buenas noches, bienvenida, por eso nos vamos a dar cuenta que el autor es Dios, por lo tanto es de inspiración del Espíritu Santo. Por eso es inspiración y solamente en el canon entra 73. Padre, ya terminaron de descubrir todo Palestina, si todo lo enterraban. ¿Qué tal si se encuentran uno de inspiración? ¿Puede entrar a formar parte del libro número 74? No. No, porque ya no es tradición. ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjense bien la pregunta. Padre, se encontraron unos jarrones enterrados en el desierto. Y parece que concuerda. ¿Puede formar parte del 74? Pero no han sido confiados a la iglesia. Exacto. Tiene que pasar por el filtro. Si, que son confiados a la iglesia. Ve el Santo Padre que no hay dificultad, que sigue embonando, que sí puede entrar, pero eso es un posible. ¿Por qué no podemos, por qué no podemos seguir diciendo que el conjunto de los 73 hay un libro que está extraviado? Porque los 73 explican perfectamente la historia de la salvación. Entonces, puede ser que haya un desbalagado. 2, 3, sí. Pero ¿por qué ya no puede entrar al canon? Porque ya los 73 se embonan a la perfección. Eso lo descubren leyendo entre líneas, como te digo. Porque como uno es el mismo autor, entonces Dios mismo va trazando y entretejiendo, y los estudiosos se dan cuenta, mira, por eso en tal libro dice esto. 300 años repite la misma idea. 700 años después de Cristo repite la misma idea. Pero esos 700 años después de Cristo ya no forman parte del 73. Ya se forma otra fuente. Ya no es fuente bíblica. Eso hay que diferenciarla. Son otras 3 fuentes en las que se va fundamentando nuestra doctrina. Una son las Sagradas Escrituras. ¿Es la única fuente? No. Están los testimonios, a eso se le llama el magisterio. Está la tradición, esa es otra fuente. Entonces no nos vamos a encerrar solamente al estudio para nuestra formación de fe. Repito, una fuente de las 3 que hay son las Sagradas Escrituras. La segunda es la tradición con T mayúscula. Hágame Dios, alguien se quiere conectar a mi computadora. Sus teléfonos, alguien se quiere conectar al mío, la impresora, creo. Entonces, número 2 es la tradición. ¿Qué nos dice, por ejemplo, el testimonio cuando los romanos mandaron matar a los primeros católicos, los primeros cristianos? Eso son escritos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, después que muere San Pedro? ¿Qué nos dice el siguiente papa, por comentarlo de esa manera? Esa es otra fuente, que es la fuente de la tradición, el magisterio y Sagradas Escrituras. Pero lo veremos más adelante.
ahorita como ese tipo de preguntas para irlo como cotejando. Entonces, aquí, como ustedes ya lo saben, nuestros tres últimos papas, empezando por San Juan Pablo II, después Benedicto XVI, actualmente Papa Francisco, con cada una de sus aportaciones. Mírenos qué elegantes ahí, por supuesto. Ahí esa fuente, como les acabo de mencionar, los más recientes, es el magisterio. ¿Cómo nos damos cuenta? Por sus encíclicas. Alguien que me mencione una encíclica del Papa Francisco. Laudato Si, alabados, la de la familia. Fíjense cómo ¿cómo? La familia, pequeña iglesia doméstica. Entonces, todos ese tipo de textos no van a fomentar nuestra fe, claro que sí. A eso se le llama magisterio. ¿De dónde va a desarrollarse el magisterio? De la fuente. ¿Cuál fuente? Sagradas Escrituras. Por eso les digo, no es la única forma de aprender y aumentar lo que ya decíamos al principio, las Sagradas Escrituras. También por el magisterio aprendemos. Por eso es la definición, confiados a la iglesia. Ahora bien, como hemos dicho, la Biblia es un conjunto de colección de libros, en total 73. ¿Alguien que me ayude con esta partecita? Cada libro, adelante. Cada libro está dividido en capítulos que están indicados con números grandes al inicio de cada capítulo. Ejemplo, los puntos. El libro de Génesis está dividido en 50 capítulos. El número del capítulo está también escrito en lo alto de cada página para facilitar la búsqueda de una determinada cita bíblica. ¿Cuántos capítulos tiene el primer libro de las Sagradas Escrituras? 50. 50. Muy bien. ¿Cómo se llama el segundo libro de las Sagradas Escrituras? Éxodo. ¿Cuántos capítulos tendrá? Adelante, adelante. Revisen sus Sagradas Escrituras. Hay que usarlas, por favor. Éxodo. ¿Cuántos capítulos tiene? 40, exactamente. 40. Pregunté yo. El libro del Génesis tiene 50. Y mi pregunta fue, ¿cuántos capítulos tiene el libro del Éxodo? 40. 40. ¿Hay alguien aquí? Pregunto, ¿hay alguien aquí que no sepa qué son los capítulos? No, yo no lo Ok. Pregunta, ¿cuántos capítulos tiene el Evangelio de Marcos? 16. ¿Alguien sabe por qué pregunté a Marcos? Porque es el más corto, el más pequeño. Y fíjense, curiosamente, y así lo menciono, curiosamente, ya lo veremos después, Marcos, cuando comienza, hay una teoría, eso la voy adelantando, porque todas las Sagradas Escrituras están envueltas, no de misterios, pero sí datos tan interesantes que nos van ayudando. Hay una teoría que ustedes bien saben que hay evangelios sinópticos. Padre Octavio, ¿qué es un evangelio sinóptico? Son los semejantes. Un mismo pasaje, otro evangelista lo retoma con su propio estilo, le añade, quita elementos. El más escueto es Marcos. ¿Y por qué podemos decir eso? Porque podemos encontrar que es el más antiguo. Y entonces lo comparamos con el evangelio de Lucas al mismo Marcos, lo comparamos con el evangelio de Mateo. Y entonces, entre los tres, el estudio aparte de San Juan se voló la barda. Él tiene otros más elementos mucho más desarrollados. Ajá, más de inspiración muy divina. No que nosotros no lo tengan, sino que está más elevado, más complejo. Y entonces, lo curioso es que los estudiosos dicen, a ver, si es el más antiguo y hay elementos entre el evangelio, los sinópticos, que es el de Lucas,
hay relación con Marcos, y Lucas, siendo médico, investigó fuentes y empezaron a hilarse ciertas ideas, y luego aparece Mateo con otras ideas, y los mismos estudiosos se dieron cuenta. ¿Y de dónde sacó la información Marcos? O sea, la inspiración. Efectivamente, pero tuvo que haber algo más. Y entonces, La fuente común. exactamente, cuando se comienza, muchas gracias, cuando se comienza, ahorita les digo, cuando se comienza la investigación, de hecho por eso lo hice con toda intención, padre, si se encuentran otros libros, ¿pueden formar parte de estos escritos? Sí. Y es exactamente el descubrimiento que hicieron recientemente, no tan reciente, no recuerdo exactamente el año, pero no hace mucho, en cuanto hablando de siglos. En unos jarrones se encontraron nuevos rollos. Coincidían tanto que con el Evangelio de Marcos, que puedo decir, mira, de aquí se basó Marcos. El asunto es que no encontraron el autor. Y entonces los estudiosos lo llamaron la fuente Q, de queso, fuente Q, así tal cual. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita es como esos flashazos para poder identificar lo interesante y la riqueza tan enorme que tenemos. Entonces, ahora sí, entre los cuatro, fuente Q, Marcos, Mateo y Lucas, empiezan a tener, embonar eso que les estoy diciendo, de la misma apreciación que se tiene de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si lo desean, como tarea anticipada, vayan investigando. Google, ¿qué es la fuente Q? No nomás investiguen recetas de cocina. Google, ¿qué es la fuente Q? Y entonces vayan investigando a esa parte. Entonces, hasta ahorita ya queda clara. Si yo les pregunto, si les dejo de tarea, ¿cuántos capítulos tiene el libro del Apocalipsis? Ya me sabrán decir. ¿Hay alguien que tiene alguna duda todavía? Ok. Nomás no escuché la respuesta que dijeron. La fuente Q. Q de queso. Vas a ver en Google. Esa contestó. Gracias. Ahora, ¿es la única división que podemos encontrar, o numeritos o numerales en las Sagradas Escrituras? No. Versículos. ¿Quién me ayuda con la lectura? Cada capítulo a su vez está dividido en versículos, o sea, frases bíblicas. Los versículos se encuentran en lo largo del capítulo en números pequeños. Por ejemplo, el primer capítulo de Génesis tiene 31 versículos. Algunas Biblias, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, escriben el número de versículos dentro del texto, entre palabra y palabra. Otras, en cambio, ponen el número de los versículos al margen de cada columna de texto. De cada columna de texto. Excelente, muchas gracias. ¿Alguna duda sobre los versículos? No. Sí. Entonces un capítulo abarca un tema, una idea. Un capítulo abarca un tema o una idea. Y los versículos son oraciones. Oraciones. Ajá. Y hay otra división. Excelente pregunta. A lo mejor ibas por ahí. Hay otra división. Quiere decir que un capítulo puede abarcar... Ajá. ¿Cuál otro? Es capítulo, versículo, ¿y cuál otro? Capítulo, versículo y... Qué bueno. Vamos haciendo ese ejercicio. Fíjense bien. ¿Qué es lo que abarca el capítulo? Abarca un tema. Un tema. ¿Y el versículo? Oración. Una frase. ¿Cuál es la otra división? ¿Es una cita bíblica? Es más completa, es decir, porque abarca el contexto del tema, es decir, varios temas, algo más grande. Se le llama perícopa. Perícopa, apúntenla. Ay, ¿cuál es esa palabra? Exactamente, yo lo sé. Entonces, lo adrede es la perícopa, que puede contar con varios capítulos. El capítulo, siguiente división, y el capítulo con varios versículos. Entonces, ya una perícopa puede tener muchos versículos.
Viene siendo como el título de cada capítulo. Viene siendo la película. Sí, sí, mire, por ejemplo, en Mateo, ¿Se llama cómo? las bienaventuranzas, varios, puede ser que se dividan en varios capítulos o incluso un mismo capítulo puede abarcar todo el tema porque todo es una perícopa, como de perico, perícopa. Ahí, entonces, una perícopa viene señalada con letras más negritas. Así las podemos ubicar. Exactamente. Es como lo que trata Ese capítulo. Exactamente. Paréntesis. El que le da el título y empieza con todo el contexto. Perfecto. Como tema principal de ese Sí, de ese capítulo o conjunto de versículos, porque también puede. Ah, ya no tienes otra, ¿verdad? ¿O sí? ¿Tienes otra? No, sí tengo. Sí, que todavía trae. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda? Escribe el número del versículo dentro del texto entre la palabra y palabra. Otra se cambia por el número de los versículos al margen de la columna de texto. Ese casi no se... Entonces entonces fue Más grande, versículo, perícopa. capítulo, no, versículo, capítulo y Perícopa. perícopa. Ujú. Entonces es versículo y perícopa, son varios. Luego, ya del manejo, Versículo, ya capítulo. sería... Ajá. La Biblia se maneja, capítulos, versículos, la perícopa. 2.1. ¿Cómo se encuentra un libro en la Biblia? ¿Cómo lo harían? Por los versículos, capítulos, el índice. Viendo el índice. Y si va todo uno a la carrera, ¿qué nos puede ayudar? La división de los libros La- antiguo y nuevo. Exactamente, la división. Excelente respuesta. Ya vamos viendo que no son tan nuevos. ¿Cómo se encuentra un libro en la Biblia? Ya, mire, por ejemplo, si tuviéramos que encontrar, por ejemplo, el libro de Job, ¿por dónde tendríamos que abrir la Biblia sin dar vuelta a todas las páginas? Índice. La manera más segura de saber en qué orden están puestos los 73 libros. Desde Génesis, que es el primero, hasta el Apocalipsis, que es el último. Casi todas las Biblias, menos la latinoamericana, tienen el mismo orden progresivo de ubicación, otro error de dedo, de los libros. Un poco de estudio y práctica nos dará esta facilidad, dónde está ubicado más o menos cada uno. Y lo que nos puede ayudar, Antiguo o Nuevo Testamento. De todos modos, hasta que no se haya tomado cierta práctica, con el orden de los libros es bueno abrir la Biblia, las primeras páginas o últimas, donde se encuentra el índice de todos los libros, averiguar la página correspondiente al libro que se busca. ¿Alguna duda? ¿Cómo se maneja? Siguiente, 2.2. ¿Cómo encontrar el capítulo y el versículo? Pues buscando. No, pero se ubica el evangelista y luego ya se ubica. Exactamente. Pongamos, por ejemplo, que tenemos que encontrar Juan 6:48. En práctica, hay que ponerlo en práctica. Juan 6:48. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 48. Es así como se lee. Capítulo 6, versículo 48. El cuerpo de Cristo, pan de vida. El cuerpo de Cristo, pan de vida. ¿Alguna otra traducción? Yo soy el pan de vida. Ajá, yo soy el pan de vida. El 6 es el capítulo. ¿Más de El ustedes? 6 es el capítulo. Seis. Y el 48 el versículo. El versículo. A ver, fíjense bien. Ahí hace una observación. 6 es el capítulo. 48 es el versículo. Mi pregunta, ¿cuál es la perícopa? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, pan de vida. Ahí está el Aquí fin. dice el pan de vida, la multiplicación. Exactamente. ¿Por qué hay diferencias? Lo que decíamos de las traducciones, la latinoamericana tiene una traducción, la Biblia de Jerusalén tiene otra traducción, hay otra la Biblia del pueblo de Alonso Shekel, es otra traducción. ¿Sí? Ahí atrás. Tengo otra que dice
Soy el pan de vida. ¿Cómo se llama la Biblia que traes? Creo que no es católica. Malo. No sé. ¿Cuál es que no sabe la católica? Santa Biblia, pero Es en inglés. está en inglés, Santa Biblia. Me la regalaron. Es Ajá. la única que tengo. Ajá, la Santa Biblia. No, pero la forma es lo que les decía del sello al inicio, para que esté aprobada. En inglés, la Santa Biblia. Que son la arquidiócesis, alguna arquidiócesis. Ajá. Como aquí te dice fortaleza. Entonces no queda duda ya del 2.2. Pasamos al 2.3. ¿Cómo leer las citas bíblicas? ¿Aquí qué dice? ¿Cómo? Capítulo 20, versículo 14. No me van a dar números telefónicos. Job 20:14. Así se dice para rápido, pero miren, la forma más correcta es decir todo. Libro de Job, capítulo 20, versículo 14. A ver, otra vez. Libro de Job. Capítulo 20, versículo 14. versículo 14. Lo mismo. 20. MT, no, pues no es MT. ¿Qué supone? Exactamente, ¿qué supone? Memorizar las abreviaturas de cada libro. ¿Cuántas abreviaturas son, padre? 73. Sí. Son 73. ¿Por qué? Porque son 73 libros. Entonces ahí está. Otras citas particulares, ya lo sabemos. Lucas. Ajá. ¿Cómo se lee? Lucas, capítulo 5, versículo del 19 al 6 16. del 6 al 2. Y luego A ver, una sola persona. A ver, allá. Hay que leer el capítulo 5 de Lucas y el versículo 19 de ahí me dirijo al capítulo 6 y el Excelente, gracias. Ajá. Ay, fíjense cómo está la nomenclatura de los guiones, las comas y los puntos. Es lo que sigue a continuación. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí. Ah, bueno. No quiero saber al rato que a Lolita la bolsearon. Entonces, aquí, ¿cómo se lee esto? Ezequiel, capítulo 14, versículos del 3, 7 y 12. Exactamente. No vamos a leer del 3 al 12. No, Del 3. punto 3 y 7 y 12. El punto sirve para indicar la abreviación. Una raya separa los versículos que se van a leer. La coma indica la separación entre capítulos y versículos. ¿Va quedando claro? Sí. ¿Sí? Bueno. Es que ya eso nomás es como reafirmar. Es como reafirmarla. Muy bien. Eso es muy bueno. Pero qué bueno que nos estamos actualizando. Entonces, 2.4. ¿Cómo escribir una cita? No, pues te cito a las 8 de la noche para irnos a ver a la Recodo. Bien a gusto. Alguien que me ayude a leer, por favor. en el baile. Ajá. ¿Nos vemos en el Parque de la Cristianía un poquito antes? ¿Qué dice ahí? A veces tenemos que escribir la cita bíblica de uno o más versículos. Es sencillamente el trabajo inverso a lo que hemos explicado. Primero se escribe el libro en forma abreviada. Ejemplo, Mateo por Mateo, JN por Juan, etc. Luego se pone un punto y el número del capítulo seguido por una coma. Luego se escribe el número del versículo si es uno solo. Si son varios versículos, se escribe el primero y el último separados por una raya. Gracias. Ay, no, pero no le quité. Valga. Que nos lo vamos a mandar. Sí, se los voy a enviar. Sí, yo lo tengo y te lo imprimo. Ahí está, muy bien. Número 3, de esa manera terminamos el 2. Número 3, ¿qué partes tiene la Biblia? Lo que ya estuvimos mencionando. Una primera división, un primer orden del conjunto de las 73 obras es el siguiente: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Quién me ayuda a leer? Yo.
Fuerte, por La favor. Biblia se divide en dos grandes partes. Antiguo Testamento, que reúne los 46 libros escritos antes de la venida de Jesucristo. Nuevo Testamento, que reúne los 27 libros escritos después de la venida de Jesucristo. Toda la Biblia entonces tiene 73 libros. Nota, algunos autores dicen que la Biblia tiene 72 libros porque unen en un solo libros de los Esdras y Nehemías. Nosotros preferimos seguir la idea de considerarlos como dos libros separados. Por separado. Pero si alguien te dice que son 72, no te extrañes, ya sabes el motivo. A ver, ¿Por qué los juntan? exactamente. ¿Por qué creen que los juntan? ¿Será muy pequeño? ¿El mismo contenido? ¿La misma idea? El son muy mismo pequeños, contenido, o son muy pequeños. es la continuación de uno, la continuación del otro. Y entonces exactamente, esa es una de las razones. Padre, ¿vamos a memorizar cuántos libros hay del Antiguo Testamento? Sí. Vayan a guardarlo en su mente y en su corazón. Aquí vamos a salir, pero bien vamos a ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. Tal vez no te los vaya a pedir de memoria, pero ese numerito sí. Casi todos pertenecen a los profetas, casi todos. Ya verán, va a ser muy fácil. Los 13 libros de los profetas y complementos obviamente desde el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de las Sagradas Escrituras, son otras clasificaciones y demás. 46. Y del Nuevo Testamento, 27. Muy bien. Continuemos. Tiene un grupo bien listo ahí. Ya veo que sí, qué bárbaros. Los unos y los otros. Esto es lo importantísimo. Otra división. Ya vimos una grande y general. Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. ¿Y el Nuevo? 27. Muy bien. División ahora según los temas. ¿Cuántos temas podemos encontrar en las Sagradas Escrituras? 3. 3. El primero, libros históricos. Y ahí viene otra forma, lo que les decía, de las Nehemías, al tener el mismo contenido. ¿Quién me ayuda, por favor? División según los temas. Ajá. Tanto los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo se ordenan en 3 grupos según los temas que tratan. Según los temas que tratan. Sencillito, apréndanselos de memoria. Libros históricos. Se llaman así porque nos cuentan la historia del pueblo de Dios, la historia de algunos personajes importantes, es decir, la historia de la salvación de los hombres. ¿Cuáles son los libros históricos en el Antiguo Testamento? Estos, Padre: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas. Aquí bien, aquí están, que son históricos: Esdras, Nehemías, Tobías, Ruth, Judith, Esther, 1 y 2 de Macabeos. Y en total son 21 libros históricos. Nuevo Testamento: los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y los Hechos de los Apóstoles, es decir, 5 libros. En las Sagradas Escrituras, ¿cuántos libros históricos tenemos? 26. En las Sagradas Escrituras, ¿cuántos libros históricos tenemos? 26. ¿Cuántos libros? ¿Cómo? 21 del Antiguo y 5 del Nuevo. Y 5 del Nuevo. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? No, en el Nuevo 27. Fíjense, hay que tener agudeza. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. ¿Cuántos libros históricos encontramos en las Sagradas Escrituras? 26. 26. Históricos. 26.
¿Cuántos libros históricos hay en el Antiguo Testamento? 21. ¿Cuántos libros históricos hay en el Nuevo Testamento? 5. Esos datos frescos. Ahora sí, vamos avanzando. Todo eso así como está ahí, no lo va a pasar. Claro, así tal cual. A ver, No se me asuste. Espérame, el anterior Ajá. dice son 21 libros, 4 evangelios, y luego vuelve a decir son 21 libros, ¿por qué 21? Ah, sí, no, 21 ya. Porque unos son del Antiguo Testamento y los 5 son del Nuevo Testamento. ¿De qué, padre? Históricos. ¿Por qué? Porque hablan de historia. Eso lo voy a pasar. Si todavía no está en el grupo de WhatsApp, al final nos quedamos. Miren, ya faltan 10 minutos. Cerca de ya, qué rápido se fue la hora. Y miren, vamos en el 4. Estamos a punto de agotar nuestra agenda. Vamos en tiempo y en forma, porque son 6 puntos. Somos todos muy capaces e inteligentes. Ya ven cómo todo participativo suena mejor. ¿Cuántos libros hay en las Sagradas Escrituras? 73. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? 46. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. ¿Cuántos libros históricos hay? 26. ¿Cuántos libros históricos hay en el Antiguo Testamento? 21. ¿Cuántos libros históricos hay en el Nuevo Testamento? 5. Ahora, segundo tema. Ya vimos los históricos. Ahora vamos a ver los doctrinales. ¿Por qué históricos, padre? Porque cuentan historias bien bonitas. Hay que conocerlas más adelante. Ahorita estamos viendo la división. Ahora vamos a ver los doctrinales. Alguien que me ayude con los doctrinales. Se les llama así porque... Se les llama así porque sobre todo dan doctrina para enseñarlos a vivir como hijos de Dios. A estos libros se les llama también didácticos, es decir, libros de enseñanza, y los del Antiguo Testamento suelen llamarse también poéticos o sapienciales por estar escritos en forma de poesía. Ahora sí, va lo hermoso. Ya no tanto la historia, sino la composición. Oh bella, tú que duermes. Los salmos hermosos. Todo lo que podemos encontrar aquí en Job, los salmos, proverbios, Eclesiastés, Coelet, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico, Siráside. Entonces, otra vez, fíjense bien, son doctrinales. ¿Por qué? Porque hablan de doctrina. En el Antiguo Testamento también a todos se les puede llamar didácticos. ¿Por qué? Porque nos enseñan. Y al ser enseñanza, entonces también se pueden convertir en Antiguo Testamento, suelen llamarse poéticos o sapienciales. ¿Por qué sapienciales? Porque tienen sabiduría, por estar escritos en forma de poesía. Era lo que, miren, de aquí, ay, ¿dónde saca tantos datos para las homilías? Memorizando esto. Sabiduría, enseñanzas, didácticos, y por eso nos van enseñando Eclesiastés, Coelet. Seguramente ya recordarán cuando doy homilías, y aquí está la información, de aquí la saco. No, pues nomás es cuestión me corren a mí la primera. Ya sé, por eso les digo así, cuando les cito de memoria, ay, se caen. Entonces, ¿cuántos libros doctrinales encontramos en las Sagradas Escrituras? 28. Ah, exacto. ¿Por qué 28? Porque son 100 del Antiguo Testamento y 21 del Nuevo Testamento. ¿Quién me dice los 7 libros doctrinales del Antiguo Testamento? Uno, levante su mano. ¿Quién? ¿Quién me los dice? Sí, allá atrás. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés o Coelet. Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiásticos O Siráside. que son 7. Que son 7 libros. ¿Quién me dice los 21 libros doctrinales del Nuevo Testamento? Sí, Las maestra. 13 cartas de San Pablo, cartas a los hebreos, una carta de Santiago, 2 cartas de Pedro, 3 cartas de Juan, una carta de Judas, son 21 libros. Son 21.
¿Cuánto? Allá. Entonces la carta de los hebreos ya no es atribuida a Pablo, ¿verdad? No, esa es otra de las actualizaciones. Eso nos Muy acaban bien. de decir. ¿Se acuerdan? Ustedes en misa. Esa es otra de las Porque atribuciones. salió después, Por mucho tiempo, fíjense, lo que a pasa, principios de la carta de los hebreos, carta a los hebreos, por el contenido, mucho tiempo se asoció a lo que tenía, se asoció a San Pablo, porque como aquí bien dice, esas 13 están dirigidas a comunidades, y entonces era muy común encontrar a los de Galacia, queridos Gálatas, y su saludo muy solemne, o ustedes romanos. Entonces se fue atribuyendo que era lo mismo a los hebreos. Sin embargo, alguien por ahí dijo, pero San Pablo no habla de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Pablo habla de otras cosas, pero de sumo sacerdote no. Y esencialmente toda la carta a los hebreos habla de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Se sigue buscando el autor, pero San Pablo no es. Entonces queda carta a los hebreos, que no sabemos. ¿Por qué son cartas, Padre? Tal cual, él las escribió. Él las escribía a las comunidades que él evangelizaba, y entonces después se retiraba porque él viajaba. También les dije en la homilía, ¿por qué viajaba bien a gusto? Porque tenía su visa. Él era ciudadano romano, cosa que no podían hacer ni Pedro, por más pilar que fuera de la fe. No podía. A ver, allá atrás y luego Las aquí. cartas no podrían ser como entendidas en su momento como una encíclica. Sí, Como una enseñanza exactamente, porque de hecho así está en una primera denominación, y después cambió no a encíclica, cambió a epístola. Después cambia el nombre, es nomenclatura, después cambia a carta. Pero sí existe esa evolución, tienes toda la razón. ¿Sí? ¿De este lado? También, entonces anteriormente se decía, ¿verdad?, que era la carta de San Pablo a los hebreos. A los hebreos. Exactamente. A los corintios Y también. ahorita ya la separaron. Ya lo Nada mismo más dicen la carta a los hebreos. Ajá, carta a los hebreos. Los corintios también, ¿no? Corintios sí es de San Pablo, sí. Gálatas, Romanos. Ajá. Se ha renovado se ha renovado la Biblia, digo porque yo tengo una Biblia de 1965 y no tiene todos los libros. ¿De 1965? Sí, de mi edad. De su edad, ok. No, más bien los nombres, las nomenclaturas. Pero que se renueve en cuanto a los nombres, sí, no en cuanto al canon. El canon sigue siendo los 73 o 72, como ya vimos, o puede haber variaciones, pero sigue siendo esa estructura. El contexto es el mismo. Ajá, se va haciendo la estructura, por ejemplo, incluso hasta la cantidad de capítulos, la cantidad de versículos, que no pueden llegar a muchas veces a coincidir, porque hasta eso más se estuvo estructurando. ¿Qué los estructuró? La unidad que les acabo de decir, llamada perícopa. Con los temas más específicos, la perícopa nos ayudó a estructurar de la mejor manera capítulos y versículos, que no siempre van a coincidir en todas las traducciones, incluso de las Sagradas Escrituras. Porque no le entiendo, tiene un lenguaje que no entiendo. Es que son un español más antiguo. Depende de Porque es de la traducción. También es otra editoriales, ¿verdad? O también otras editoriales. Depende Muy bien. de la Real Academia. Volvemos. ¿Cuántos libros tienen las Sagradas Escrituras? 73. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 46. ¿Cuántos en el Nuevo? 27. 27. Ok. Son 27. ¿Cuántos libros históricos en las Sagradas Escrituras tenemos? 26. 26. A ver, a ver, otra vez. ¿Cuántos libros históricos tenemos en las Sagradas Escrituras? 26. ¿Antiguo Testamento? 21. ¿Nuevo Testamento? Sí. ¿Cuántos libros doctrinales tenemos? 28.
¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 7. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 21. Casi todos conformados por el cuerpo más fuerte, que es el que se le conoce como el Corpus Paulino, con sus 13 cartas. Ahí ya terminamos, ¿no? Sí. Falta la tercera. Ya vimos los históricos, ya vimos los doctrinales, nos faltan los proféticos. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Adelante, fuerte. Libros proféticos. A estos libros se les llama así porque recogen los mensajes que Dios envió a su pueblo por medio de unos hombres santos llamados profetas. Exactamente, sí, continúa. Por boca de estos siervos suyos, Dios anunciaba las maldades de los ¿Ricos? del pueblo y de sus dirigentes religiosos. Además anunciaba tanto su perdón misericordioso para que se convirtiera como la justicia sobre Los endurecidos. El anuncio más importante de los profetas fue la venida del Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo, para fundar el reino de Dios. Y ahí es donde se va fundamentando, por ejemplo, la Navidad, que el más exquisito que anuncia es el profeta Isaías, ese nacimiento, ese Mesías, ese ungido. Y ahora, de tal manera que son libros proféticos en las Sagradas Escrituras. En el Antiguo Testamento tenemos 18. Isaías, juntos, Isaías, Jeremías, Baruch, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Total 18. Nuevo Testamento, Apocalipsis. ¿Cuántos libros proféticos tenemos? 19. ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 18. ¿Cuántos en el Nuevo? 1. Finalmente, otra vez, ¿cuántos libros históricos tenemos? 73. Somos 26. Otra vez, ¿cuántos libros históricos tenemos? 26. ¿Cuántos libros doctrinales tenemos? 28. ¿Cuántos libros proféticos tenemos? 19. Estúdienlos, por favor. Por favor, estúdienlos. Es lo que vamos a comenzar la siguiente clase. Puros eruditos aquí, con la gracia de Dios. Y entonces ya finalmente, lo que ya nos fuimos adelantando, explicación del título o nombre de cada libro. Por eso es que se van asociando, o de repente Esdras y Nehemías se juntan, pero vale más en la separación. Los títulos o nombres que se dan a los 73 libros de la Biblia se toman de 1 o 3 elementos. Por ejemplo, del autor, a quien se le atribuye la obra. Así, el Evangelio de San Mateo se llama así porque ha sido escrito por este apóstol. Entonces, ¿qué es de lo que le da el nombre al libro? Su autor, o mejor dicho, su coautor, porque ya sabemos que el autor principal es Dios y su autor secundario o coautor es San Mateo, según el elegido. Y luego, otra cosa son los destinatarios, es decir, de las personas para las cuales se escribió el libro. Por ejemplo, la carta de los romanos se llama así porque fue escrita por San Pablo a los cristianos de Roma. Y luego, del contenido, estos 3 elementos que pueden dar el nombre. Del contenido es de lo que trata el libro. Por ejemplo, el libro de los reyes se llama así porque trata de los reyes del pueblo de Israel. Y así se van clasificando los nombres de los 73 libros. Ya no solo por sus temas. ¿Cuál es la división por los temas en las Sagradas Escrituras? Doctrinales, históricos y proféticos. 3 elementos que nos ayudan y finalmente, con esto terminamos. Nombres dados a la Biblia. Se suele indicar a la Biblia con varios nombres. Vamos a explicar los más importantes. El primero, la Biblia. Esta palabra viene del griego y significa libros. Proviene de una ciudad llamada Biblos, donde se fabricaba el papiro para hacer el papel de los libros. Biblia.
El origen del término Biblia se remonta al segundo libro de los Macabeos. El segundo libro de los Macabeos, capítulo 8, versículo 23. En que se llama a las escrituras Biblia Teagia, es decir, libros santos. Y luego, B, también a la Biblia se le conoce como escritura. Viene de escribir. Se denomina así por ser el mensaje o palabra de Dios que permanece escrita. Jesús mismo, al rechazar las tentaciones, empleó la expresión escrito está. Son calificadas de sagradas o santas, santas escrituras, sagradas escrituras, por su autor, que es el Espíritu Santo, por su contenido, que es el mensaje de salvación, y por ser influjo santificador para quien la lee y para quien la medita. Con otras encontramos sagradas letras, pero sigue siendo escritura. Sagradas letras, sagradas escrituras. Y el tercero, testamento. El tercer nombre que se da a la Biblia es el testamento. Léase 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14. Este nombre aplicado a la Biblia se explica de dos maneras. Uno, así como es un testamento, es un escrito legal en que se hace una promesa de dejar los bienes a los hijos y demás parientes. Así también la Biblia es una promesa que Dios hace por escrito. ¿Algunos de ustedes han hecho testamento? Sí. Ahí está. Algunos todavía no tenemos ni qué. Es gran promesa. ¿Ya no está dando la Biblia? Ahí está, miren cómo no. Por la misma sangre de Cristo, el Nuevo Testamento es gran promesa que está sellada en el Nuevo Testamento por la misma sangre de Cristo. Dos, la palabra castellana testamento viene de la palabra latina testamentum, que corresponde a la palabra griega diaseke y a la palabra hebrea berit. Pues bien, estas palabras significan pacto, alianza, convenio, contrato. Con esta palabra se denomina el pacto o alianza que Dios hizo a los hombres desde Abraham y luego con su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí y con los profetas. El Antiguo Testamento constituye el antiguo pacto o la antigua alianza. ¿Ven? Entonces, la nueva alianza es la de Jesús, que aparece en el Nuevo Testamento, sellada con su muerte y resurrección, alianza definitiva para todos los hombres. Y de esta manera agradecemos su atención. 9:03. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, a mí me parece que ratito como que va muy así de volada. Y qué bueno. A ver los demás qué opinan. Bueno, yo así estuvo muy bien para... A mí, perfectísimo, pero acabo de aprender lo que a lo mejor olvidé o lo estoy aprendiendo mejor aún. sí. Ajá, ok, qué bueno. Sí. ¿Alguna otra? A mí se me hizo Como muy está haciendo explicado. usted de repetir, está más fácil que todos aprendamos. Yo les aseguro, exactamente, yo les aseguro que si lo seguimos haciendo, lo van a manejar Sí, rápido. sí. Nada más no se me queden, síganlo practicando. Necesito actividad neuronal. Entonces, por favor, háganlo, practíquenlo en su casa, porque es para beneficio suyo. ¿Por qué lo hago? Porque necesito que aprendan el esqueleto. Ya que nos metamos a lo siguiente, aprendiendo el esqueleto, miren, así. ¿Por qué? Pertenece a los históricos de la